Ya, y por supuesto hay que hacer un buen análisis con todo lo que viene, con lo que deja esta primaria, las elecciones que vienen en noviembre, etcétera, en una pauta stop. Ya. Qué buena tarde, noche para comentar algo, ¿no? Juan Diego Montalva, como lo que ocurrió ayer. Bienvenido. Muchas gracias, Fred, por la invitación. Don Daur Mimisa también, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Con Democracia Net LSD, ¿verdad? Así es. Y usted tiene nueva casa ahora. Nueva casa. Sí, dejamos el mostrador y nos vamos al The Clinic. A partir de este sábado, sale su primera columna, Poder, The Clinic Poder. También en formato newsletter. También fantástico. Newsletter. Muy bien. Ya. Yo quiero mostrar para... bueno, lo de siempre, ¿no? Titular para lo que deja esta primaria de Don Daur. ¿Cómo le pondría usted a este newsletter? Gran victoria en baja participación. En baja participación. Así es. Ya. ¿Y usted qué es lo que destacaría de esto? En su newsletter. Perdió Carmona. Explicamos después por qué. No explicamos al tiro, porque la última columna que hizo Juan Diego Montalva en el mostrador viene con esa insidia de los newsletters, y que dice que Carmona quería que perdiera a Janet Jara. ¿Eso es metafórico o realmente? No. Hay eventos muy claros. Primero, bueno, obviamente Lautaro Carmona, el candidato de Lautaro Carmona siempre fue Daniel Jadue. Por razones que conocemos no pudo ser. Costó mucho que se convenciera por Janet Jara. Después salió Daniel Jadue a decir que este plebiscito no valía cero, que no había que tomarlo en cuenta, que iba a votar la derecha. Después salió Daniel Jadue diciendo que había que cambiar la Constitución hace días, ¿no? Hubo varias apariciones, se me olvida una, pero hubo varias apariciones en donde lo que querían de alguna manera era como entorpecer. La de Cuba, claro, que Cuba sí era una democracia. A lo que voy, siempre iban como en contra de lo que decía Janet Jara. Janet Jara, la tarea que tiene hoy día es ser la candidata de todos los chilenos. Y ellos lo querían nuevamente, la llevaban a que es la candidata del Partido Comunista. Según lo que usted reportó, Carmona no querría que ganara Janet Jara. No, porque no le gusta, no es su candidata. Su candidata es, por ejemplo, el gran problema que tenía Jadwe, y que en ese sentido es muy duro para él, es que él no quería que superara la cantidad de votos que había logrado en su primaria que tuvo con Boric, que fueron 700.000 votos. Y lo superó. Y no solo lo superó, sino que además va a ser candidata. Sí. Claro. Hay una disputa fuerte dentro del Partido Comunista. Esto creo que lo hablamos acá la semana pasada, donde están en disputa las líneas políticas hacia adelante sobre qué significa ser comunista en Chile y hacia el futuro. Una es una línea mucho más tradicional, mucho más de Guerra Fría soviética, que es de Carmona y de Jadwe, y la otra es una mucho más eurocomunista con toques de socialdemocracia mucho más abierta y democrática, que es la de, relativamente hablando, que es la de Janet Jara. Y para Carmona, el mantener al Partido Comunista en la línea que a él le interesa es más importante que esta elección presidencial. Y por lo tanto, la gigantesca victoria de Janet Jara ahora es una amenaza total y completa. ¿Para esta forma es usted de ver el comunismo? Es una amenaza fuerte, primero, a su liderazgo interno dentro del Partido Comunista, y algo mucho más importante incluso para él que eso, a la línea actual política del Partido Comunista. Que tiene no solamente ciertas como direcciones de política pública, sino también tiene ciertas redes de lealtades internacionales que una forma distinta de llegar al Partido Comunista podría llegar a cambiar, que es lo que Janet Jara ha estado desafiando durante la campaña desde el principio. Entonces, Carmona intentó reducir un poco a Janet Jara para que le fuera peor que Jadwe la vez pasada. Intentó meter a Jadwe dentro, cosa que la victoria no fuera de una visión del Partido Comunista versus la otra, sino que fuera como del partido entero. No lo logró. Perfecto. Lo mandó a repartir volantes. Y el resultado para ahora es uno donde Carmona está bastante amenazado en su liderazgo interno, y por eso anoche, después del resultado, en las primeras entrevistas, Carmona era básicamente un perrito faldero, fan de Jara, casi con un gorrito de Yodo Jara, porque él entiende que su futuro y el futuro del Partido Comunista hoy día está más en las manos de Janet Jara que en las manos de él. Ahora se me ocurre que comunicacionalmente lo evidente es que ahora ella es una candidata, Janet Jara me refiero, de una coalición, ya no es la candidata del PC, por lo tanto sí. Aquí se amplía también esa va a ser la tarea de ella, y yo creo, fíjate que yo no descartaría que ella, que dentro del ordenado y lo secreto que es el Partido Comunista, yo no descartaría
un cambio ahí dentro del partido en ese sentido, porque hoy día la líder del PC es Janet Jara. Así es. Ella es la presidenta del partido, o sea, finalmente. la figura más importante del partido. O sea, de historia, además, estamos hablando de décadas. O sea, el Partido Comunista ya nunca había logrado esto. Es la figura político-electoral más importante y más exitosa de la historia, de los 100 años de historia del Partido Comunista. Eso también lo han destacado a la prensa internacional incluso. Así es. Primera vez que una coalición de chilena tiene una comunista liderando esa coalición. O sea, mira, yo lo comparé solamente, y esto ahí es un poquito medio cursi, pero yo lo comparé con lo que pasó con el alcalde de Nueva York, ¿no? Que le gana, me entendí, que es un tipo de origen árabe, creo, me entendí, árabe, como de izquierda, me entendí, como... Ganó la primaria demócrata. Claro, y cómo se llama, el tipo de alguna manera se impone. Eso es sorprendente en este contexto que nosotros lo hemos abordado aquí varias veces, que supuestamente el péndulo se había ido hacia la derecha, terminamos con... ¿Está volviendo el péndulo, crees tú? No sé, mira, porque ahí lo que... Yo creo que Daniel Jara, Janet Jara está a un tris de fracasar. O sea, es muy endeble su triunfo. Yo creo que el triunfo de Janet Jara en primera vuelta es más difícil que el triunfo que debería haber tenido Karina Toa. Escuchemos lo que dijo Janet Jara en Cooperativa, ¿no? Respecto de lo que viene ahora. Va a haber lista única parlamentaria clave, ¿no? Si alguien quiere gobernar en este país. Mire. Lo primero, Verónica, es que vamos a conversar con la democracia cristiana sin ninguna condición previa. Yo quiero escucharles, quiero acoger su momento cierto político, su evaluación que hacen de la situación nacional y ver cómo podemos construir un camino juntos. Respecto de las parlamentarias propiamente tal, a mí me gustaría, como ahora candidata a la coalición, que pudiéramos llegar a un acuerdo en que hubiese una sola lista. Pero sé que es difícil. Y la política no se construye solamente de lo que uno desea, sino que también mucho de la realidad. Claro, complejo va a ser una lista con la DC, ¿no? Ahora, no olvidemos un detalle, cuando lo escuchaba me acordaba cuando Gabriel Boric fue a ver a Carmen Frey, ¿se acuerdan? Cuando gana Gabriel Boric la primaria, en la cual no participaba la DC, él va donde Carmen Frey y conversa con él y ahora viene una etapa de conversaciones en donde Janet Jara va a acercarse a todos esos grupos que de alguna manera, no sé si con Landerreche vaya a ir, pero bueno, no creo, probablemente no, pero ¿cómo se llama? Se va a acercar a gente que le tenía algún tipo de rechazo o de anticuerpos, ¿no? Y en eso ella es bastante hábil y yo creo que tiene mucho que ganar, pero la lista única es bien difícil y ojo, y en esto yo le doy un punto a Lautaro Carmona. Lautaro Carmona, o sea, o su círculo, no puedo decir quién, pero en un momento cuando yo veía todo estos anticuerpos hacia Janet Jara dentro del PC y por qué no la levantaban y por qué no participaban, me dijeron porque de esto estoy hablando dentro del Partido Comunista, me dijeron porque sería muy difícil lograr que la coalición, en la eventualidad que ganara Janet Jara, la coalición estuviera atrás apoyándola, y segundo, y si pierde la elección presidencial, que es muy probable, dado el anticomunismo, es también probable que perdamos la parlamentaria. Y si perdemos la presidencial y la parlamentaria, nos van a echar la culpa a los comunistas y hasta ahí llegamos. Ese es un análisis que hacían pero todas las apuestas, sus políticas son iguales, no, pues se puede ganar y perder, da lo mismo. ¿no? Claro, yo creo que también una explicación cuando no le daban el apoyo a Janet Jara, yo les decía, oye, ¿por qué tan mala onda con Janet Jara? Me llamó la atención tu titular de poca convocatoria y según los guarismos son las mismas convocatorias que han tenido prácticamente las últimas elecciones primarias, ¿no? Si esta hubiera sido una primaria entre 1,5 millones, entre 1,7 millones las máximas. Si esta hubiera sido una primaria, o sea, y más de 2 millones la primera con Bachelet, si esta hubiera sido una primaria de derecha, habría sido completamente normal. Pero fue una primaria de izquierda. Esta fue la primaria de izquierda con menor participación desde que tenemos inclusión automática en Chile y desde que tenemos primarias legales. Así que esta fue una primaria con baja participación. Creo que yo antes tenía resultados desde tres como ejes. El primero es ese. La baja participación que determina finalmente que determina en parte quién fue la que ganó la primaria, esa baja participación determina eso, y también determina la suerte colectiva del oficialismo hacia los desafíos que vienen. La elección no solamente presidencial, sino también parlamentaria. El gobierno, el oficialismo, entró
Hoy es mucho más amplio en términos políticos institucionales que cuando entró, pero es mucho más reducido en cuanto a su capacidad de movilización ciudadana que lo que era cuando entró. La segunda determinante es lo mucho más atractiva que fue la campaña de Janet Jara sobre la de Gonzalo Vinter en particular, generando un vaciamiento del mundo frente amplista y la candidatura de Vinter. Poca sacó Vinter, ¿eh? Sacó muy poco. Sacó un 12% respecto de Boric en esa primaria, digamos. Vinter quedó ¿no? a 6 puntos de Mulet y quedó a casi 20 puntos de Toá. Sí. Entonces, si entendemos como el orden, quedó una candidatura grande, Janet Jara, una candidatura mediana, Toá, y 2 candidaturas pequeñas, Vinter y Mulet. Ya. O sea, eso era un escenario que no estaba en el cálculo mucho, creo. Explícame entonces este titular. Y la última determinante que creo que explica todo esto es cómo el socialismo democrático no fue capaz de aumentar la base electoral del oficialismo, de recuperar parte del electorado que habían perdido en el primer proceso constitucional, de poder apostar a llegar un poco más al centro. Esta apuesta sobre la que se basaba el aporte diferenciador del socialismo democrático, que era intentar ampliar la base y que era intentar acercar un poco más el oficialismo a una eventual mayoría social y política que es necesaria para la presidencia, eso no se logró y eso fue un fracaso. Sí, mi teoría es que yo difiero de la cifra. Si tú comparas la primaria de Jadwe Boric con esta primaria, son 300.000 votos de diferencia prácticamente más, pero sí Jadwe movilizó más gente a favor de Boric, porque Jadwe es, entre comillas, es menos amable para un mundo que lo que es Janet Jara, ¿no? Entonces hubo más como presión, quizás, ¿no? Más presión o anticomunismo o susto, que convocó a más gente a llevar a esa primaria de Boric a favor de Boric. Que el anti-Jadwe ayudó a Boric. Y por eso hay más. Yo creo que sí, yo conozco gente que se movilizó por esa, digamos, no sé si a nivel, es imposible saberlo a nivel de cifras, ¿no? Pero sin duda que la figura política de Jadwe es mucho más amenazante, entre comillas, para cierto sector de Chile que la figura de Janet Jara, creo yo, ¿no? Sí, pero siendo ambos del Partido Comunista de Chile. Esa primaria era entendida en ese momento desde un mundo que se veía a sí mismo como una especie de tercio político. Como somos el tercio de izquierda, somos el mundo de la izquierda, que intenta crecer, por supuesto, y ser más que eso. Hoy día el mundo del oficialismo se tiene que entender a sí mismo como la mitad del espectro político. Y ese nuevo sector ahora es muchísimo más relevante que el socialismo democrático. Claro. A ver, el socialismo democrático murió. Sí. Oye, antes de ir al socialismo democrático, porque también hay que ver qué pasa, ¿no?, con ese llamado socialismo democrático, escuchemos lo que dijo Belén Matei y lo que ha sido también un discurso respecto de esta primaria de parte de la oposición. Hoy se efectuaron las primarias de la izquierda con una baja participación. Es evidente que los chilenos están distanciados de la política y que saben que este ha sido un mal gobierno. Tengo profundas diferencias con lo que se ha hecho y cómo se ha hecho. Tenemos la enorme responsabilidad de construir el futuro de Chile. Vamos a dar una lucha frontal contra la delincuencia, el narcotráfico y la corrupción. Ya, y quiero traer acá al presente un par de portadas del Mercurio, a ver, que son interesantes también. Mira, veamos esta que hablaba, aquí estamos frente a frente, ¿no? Esto lo sacó alguien en la cuenta X. Y hablaba la portada de la izquierda, ¿no?, que Sebastián Piñera y Beatriz Sánchez obtienen holgados triunfos en primarias. Altísima votación, dice el Mercurio de Chile Vamos, 1.400.000 votos, le permitió más que cuadruplicar los sufragios captados por el Frente Amplio, señalaba esta primaria de la derecha en titular del Mercurio. Y ahora, dice, con participación menor a la esperada, Jara arrolla al socialismo democrático con Toá y el Frente Amplio con Vinter, con prácticamente la misma cantidad de votos que la que sacó, incluso un poquitito más, ¿no? Sí, de hecho, la que sacó Jara respecto del triunfo lo que ocurre Sebastián también Piñera. es que había mucha expectativa, ojo, aquí había mucha expectativa que se llegaran a los 2 millones. Ese era como el objetivo, que era muy probable, había aumentado la base electoral. Ese era el objetivo autoimpuesto, sí, por el propio mundo. Y por el Toá, principalmente, que veía que el voto más de centro y que era ese voto... Era lo que ella necesitaba para irle bien. Entonces siempre hubo muchas expectativas respecto a una votación más alta. Ya. Yo creo que en ese sentido... Obviamente, me imagino que ese sector quería 5 millones, 6 millones, pero está dentro de los parámetros históricos, al menos, de lo que han sido las primarias. ¿Y por qué hay tanta diferencia, ven ustedes, 60% para Jara
y tan poca para el resto, ¿no? Bueno, Toá, etcétera. O sea, yo creo que la campaña de Jara es brillante. O sea, porque en eso es bien notable. A mí hoy día escuchaba al director de Criteria, a Valdivieso, que si uno piensa que él puso como en palabras lo que era evidente. Vinter hablando de su hijo, Vinter hablando de la mesa del poder, Toá hablando de su papá, Toá hablando de la época en que se volvió la democracia. Y en cambio, la Jara hablaba del futuro, hablaba, ¿me entendí? Estos son los cambios que hice, esto fue lo que logré, sigamos así, vamos para adelante, subamos el sueldo mínimo, ¿me entendí? Como, a mí, bueno, la campaña de Vinter es un chiste, o sea, realmente es como podríamos hacer, festinar hasta todo el programa con él, porque realmente el hijo de él no es el hijo de nadie, ¿me entiendes? O sea, no es un hijo solamente de Vinter y su señora, cosa que está bien, pero es muy egoísta, muy egocéntrica, muy personalista. Y creo que Carolina Toá vendió esa estabilidad de que yo soy mucho más responsable que los otros, pero con argumentos del pasado, ¿no? Entonces, ¿tú, Davor, cómo ves esta diferencia tan arrolladora, ¿no?, entre Yanes Jara y el resto? Como decía hace un poquito, yo creo que lo principal fue la diferencia relativa entre Jara y Vinter. Porque entre esos electorados hay un mundo mucho más fungible, que puede votar por uno o por el otro porque no se ven a sí mismos tan distintos entre sí. Cosa que yo creo que ocurre menos entre esos mundos y el socialismo democrático, donde creo que hay mayor distancia en el electorado mismo, en las bases políticas al menos. Y por lo mismo, tal como la vez pasada, un muy mal cierre de campaña de Jadwe hizo que se sumaran muchos apoyos, tanto por miedo a Jadwe, pero también porque el mundo de la izquierda entendió que la figura de Boric podía ser mejor. ¿Qué tiene que aprender, qué tiene que aprender Yanes Jara del fracaso de Daniel Jadwe en esa campaña? Yo creo que aprendió todas las lecciones necesarias. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles crees tú que son las más potentes, al menos las más visibles? Creo que lo que Yanes Jara está demostrando es que una manera de ser, de entender la forma de ser comunista en Chile, que es mucho más abierta y mucho menos dogmática, es una que es más exitosa electoralmente. Y es de Conchalí. Eso es muy relevante. Lo que sí me interesaría decir sobre las palabras que decía Matei en particular, por ejemplo, es que, bueno, primero, tal como José Antonio Kast tenía sus martes por oleo, Matei tenía sus martes de cambio de estrategia y cambios de equipo. Aquí Matei cambió su estrategia el día domingo y ahora su discurso es bastante más moderado. Antes se intentaba competirle a Kast por quién era más Kast. Ahora está intentando ocupar cierta manera el espacio de Toá, tal vez, es como figura más llamadora de acuerdos. O sea, tiene que ser aglutinadora, ¿no? Claro, y el fondo de ella, no sé si se fijaron, está completamente lleno de mujeres. Eso por dos razones. Primero, porque la candidatura de Kast, como todas las candidaturas de ultraderecha en buena parte de Occidente, es muy masculina. Sí. Y no solamente por cómo apela a los hombres, sino también por cómo muchas veces hostiga activamente a las mujeres de sus respectivos países. Y yo creo que Matei también ve ahí una oportunidad por un lado y también ve una amenaza por el surgimiento de Jara como un posible inicio de un fenómeno electoral que podríamos ver. Hay que ver ahora qué es lo que, claro, hay que ver si realmente crece. Y este giro de la campaña, tanto de discurso como de estética, una estética mucho más femenina, creo que va a marcar la estrategia de Matei, como conocemos su campaña, con los cambios, al menos por la siguiente semana. Escuchemos lo que dijo y lo que ha pasado, ¿no? También, ya que estamos con Matei, en el sector también de la ultraderecha con este triunfo de Yanes Jara. Mira. Y es un duro golpe para la democracia que la representante de un partido que no cree en la democracia haya ganado las elecciones primarias del oficialismo. Creemos que el Partido Comunista es un peligro para nuestra institucionalidad. No solamente lo creemos, sino que creemos que existen pruebas para ello. Y espero que el Partido Comunista, antes de ir a una primera vuelta, resuelva los temas que tiene entonces todavía abiertos con nuestra institucionalidad y con nuestra legalidad. Entre otros, la entrega de los arsenales que todavía conserva en su poder. Ya, y esto dice Kast también por otro lado, ¿no? Se consolidó la candidatura de la izquierda radical, dice Kast, y recalca que nuestro adversario no está al lado. El presidencial republicano evitó abordar la idea de que dos candidatos de su sector pasen
al balotaje, ¿no? Oye, queda no, nada, es que esto, 4 meses y algo, ¿no? escuchando lo de Kaiser y cómo se llama la entrega de los... Hay una amenaza a la democracia, una foto de Pinochet atrás. Claro, pero la entrega de los arsenales por parte del PC, yo creo que Kaiser se puede transformar en el Jadwe de la Janet Jara. O sea, yo creo que Kaiser, si ya, ¿cuál es el escenario? Que todos decíamos, bueno, ahora Kaiser se va a bajar y va a entregar a Kast. Yo no sé si sería tan bueno, después de ese speech que se manda, que lo que apoya a Kast. O sea, que este hombre que hoy día ya no habla de mujeres, no está en contra del aborto, el Ministerio de la Mujer que iba a ir a cancelar, no lo ha cancelado. O sea, en ese sentido, Kaiser hoy día se ha transformado, o sea, es gracioso, ¿me entiendes? Como a la extrema derecha hoy día. El problema es qué hacemos con Kaiser, ¿no? Como, es una caricatura de la y que de alguna manera puede motivar a la gente a no ir a votar por Kast, como fue en su momento Jadwe con Boric. En las encuestas se están dando ciertos fenómenos que son curiosos, porque la baja de Kaiser no se está transformando en un alza necesariamente de Kast. Kast está alimentándose más bien de la baja de Matei. La baja de Kaiser está alimentando el alza de Parisi. Y eso tiene que ver con que hoy día en el escenario político Kaiser está conectando mucho más con un código antisistema que con un código de derecha dura. Curiosamente, porque es ambas cosas, pero al parecer más peso tiene el tema antisistema y yo diría que Candidatura Parisi está captando buena parte del apoyo que Kaiser tuvo y que está dejando de tener. Oye, nos quedan 5 minutos y me gustaría saber si ustedes, que quedan 4 meses y tanto para el pase 15 de noviembre o 14 de noviembre, domingo, ¿ustedes creen que hay una posibilidad de que Matei le hagan la gran Goldberg, ¿no? Y se baje de aquí a... ¿no? Yo, por lo que he visto, sabido, yo he tratado, obviamente, bajando. para mí es como, me he enfocado en tratar de identificar esa posibilidad y hoy día no hay ninguna posibilidad al respecto, pero hay mucho pesimismo. Ya, en Chile Vamos, en el sector Chile Vamos. En el sector, sí, empresarial, en el sector de... Lo que diga el empresariado ahí va a ser muy importante. Claro, ¿no? entonces, en ese sentido, no hay ningún rostro posible alternativo. O sea, se habló de Moreno y se habló de ¿cómo se llama?, de Sutil. Ambos lo desmintieron categóricamente. Sí, poco carisma. Yo pensaba, por ejemplo, en un momento que el presidente de RN, Rodrigo Galilea, que es una persona que Janet Jara dijo que era de las personas que respetaban la derecha, podía ser candidato. Él no solamente no sería candidato presidencial, sino que además no seguiría como senador a pesar de que tiene elección puede reelegirse. Entonces, la derecha, y eso no es o sea, raro. si sigue bajando Matei, sería un problema que no tiene solución en este momento. O sea, no se ve alternativa. O sea, esto en agosto sería apoyar solamente. En agosto se inscriben las elecciones. ¿Se podría poner una alternativa a Matei? Sí, se puede. Sí, existe el espacio, el gap, pero no veo en la derecha a nadie dispuesto a tirarse a correr y a bajar a Matei. Pero además han sido muy, muy categóricos respecto a que no hay ninguna posibilidad que se baje. Entonces, todos los esfuerzos están en potenciarla a ella, en darle a ella la libertad y la autonomía, ¿me entiendes? Como para que haga una campaña que se sienta cómoda y pueda subir. O sea, las cosas en el futuro pueden cambiar también, queda bastante para la elección. Matei puede volver a subir, Kast puede volver a bajar. Todas estas cosas son cosas que ya ocurrieron antes. Pero al menos en el escenario que se ve... un globo pinchado cuesta que suba nuevamente, ¿no? O sea, por lo como empezó Matei y cómo va ahora, ¿no? Kast sí. lideraba la elección hace 1 año y medio y hace 1 año más o menos bajó y bajó bastante y Matei comenzó a liderar. Yo hacia adelante sí creo que... O sea, a ver, el problema de Matei es que su baja ha sido muy, muy violenta. En un mes perdió la mitad de su apoyo. Eso quiere decir que en un mes más puede casi no tener apoyo. Entonces, el problema político de Matei comienza no necesariamente en lo inmediato, sino que comienza una vez que estén inscritas las listas parlamentarias, porque en ese momento, después de la inscripción de la lista, cuando los candidatos ya están inscritos, ahí es cuando los candidatos se tienen que ver con quién se sacan las fotos, y ahí es donde vamos a ver un proceso ya desatado como de sichelización de su candidatura, donde buena parte de los candidatos van a estar mirando más hacia Kast que hacia la figura de su propia candidatura presidencial. Claro. Y ese es un fenómeno muy, muy complejo. Entonces yo veo... un intento de intervención de su candidatura para bajarla, creo que sería muy duro, muy sucio, pero no descartaría que ella misma decida bajarse si es que ve que ya no tiene conexión ni posibilidad con el electorado. A lo Pablo Longueira. No, pero Pablo Longueira es distinto porque hay un tema ahí de salud mental que lo digo por lo que sea, por la razón que sea. Claro, pero sí, o sea, yo creo que ella si lo hace, no lo haría por razones de salud mental, lo haría por tratar de no darle una derrota, pero lo que insisto, el problema es a quién pones como alternativa. Perfecto. ¿Me entiendes?
Muy bien. Oye, bueno, que como decía el relator deportivo, esto comienza, señores, porque comienza un nuevo partido a partir de esta primaria, ¿no? Desde esta primaria en adelante y lo que queda. Agosto la inscripción de las candidaturas, noviembre la primera vuelta, diciembre la segunda vuelta presidencial. ¿Y qué le va a pasar al gobierno? Esa es otra gran... ¿Qué le pasa? Muy bien. Eso... Democracia en el SD, también lo podemos escuchar ahí, tu podcast, Davor, ahí está para los análisis que van saliendo y surgiendo también semana a semana. Y desde este sábado en The Clinic, Poder, junto a Juan Diego Montalva. Juan Diego, buena suerte en tu nueva casa también. Muchas gracias. Que esté muy bien. Sí. Y la próxima semana sigamos, ¿no? Muchas gracias. Seguimos con cómo va la temperatura. con la telenovela, sí. Chao, que estén bien. También gracias por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Nos encontramos nuevamente mañana en el Living Ciudadano de Vía X. Chao, chao.